Saludos, mi nombre es Laurence Marcano, soy estudiante de licenciatura en Física de la Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, y hoy vengo a exponerles mi presentación titulada Coeficiente de transporte ad initio del intermetálico aluminio-titanio 3. Cuando hablamos de intermetálicos nos referimos a aquellos compuestos formados por la combinación de elementos metálicos, aunque pueden ser también no metálicos. Estos poseen características y propiedades que están determinadas por las diferentes interacciones electrónicas que existen entre sus constituyentes. Una forma de estudiar estas interacciones y por ende sus propiedades es mediante métodos ad initio, los cuales, aplicando simulación computacional, se analizan e interpretan los diferentes procesos que ocurren a escala atómica. Entre los intermetálicos, aquellos basados en el sistema aluminio-titanio resultan muy llamativos para estudiar debido a que exhiben alta resistencia a la oxidación y corrosión, así como una buena conductividad térmica y eléctrica. La configuración electrónica en estos compuestos se relaciona a los orbitales p y d, los cuales juegan un papel importante en las propiedades electrónicas y de transporte. Nuestro objetivo es estudiar mediante métodos ad initio los coeficientes de transporte del intermetálico aluminio-titanio 3 en su fase estable de O19. La metodología empleada consistió en dos etapas. En la primera se obtuvo la información electrónica del compuesto aplicando la teoría funcional de la densidad con el método de ondas planas aumentadas linealmente, mediante el software Windows K. Luego, en la segunda etapa, los datos obtenidos por el Windows K fueron utilizados por el software Bootstrap 2, el cual emplea la ecuación de transporte de Boltzmann bajo la aproximación de bandas rígidas, con el cual se obtuvieron y analizaron los coeficientes de transporte, tales como coeficiente de Seebeck, conductividad eléctrica, conductividad térmica y figura de mérito, en un rango de temperatura de 260 a 900 Kelvin. Los resultados son mostrados en la figura 1 y 2. El coeficiente de Seebeck, mostrado en la figura 1A, inicialmente posee valores de 13 microvoltios para LDA y 15 microvoltios para GGA. Observamos que estos se van incrementando a medida que aumenta la temperatura hasta alcanzar un máximo de 24 microvoltios para LDA y 26 microvoltios para GGA, alrededor de los 600 Kelvin. Luego estos valores de S comienzan a decrecer levemente. Podemos notar también que el valor de S es positivo. Esto se debe a una presencia mayoritaria de huecos en las cercanías del nivel de Fermi. Además, los diferentes mecanismos de transporte que participan en el compuesto van cambiando a medida que aumenta la temperatura, por lo que nuestros análisis mostraron que el coeficiente de Seebeck está influenciado por un poder termoeléctrico difusional de tipo positivo, el cual es controlado por los pokés de huecos, un arrastre fonónico controlado a bajas temperaturas por electrones, mientras que a temperaturas más elevadas ambos mecanismos comienzan a participar. Además, se evidencia una participación asociada a la interacción de los electrones con otros entes estructurales presentes en la red, tales como defectos, agregados, cambios de fases, etc. En la figura 1b se muestra la razón entre la conductividad eléctrica y el tiempo de relajación. Este coeficiente muestra un incremento a medida que aumenta la temperatura, lo que nos dice que al aumentar T, la correlación de los electrones y huecos se ve modificada, y lo que a su vez ocurre una redistribución de los entes dispersores, lo que combinado incide de forma funcional en la razón sigma tau. En la figura 2c se muestra la razón entre la conductividad térmica y el tiempo de relajación. Este presenta un incremento monótono casi lineal con la temperatura. Nuevamente, esto se debe a la distribución electrónica que existe en el aluminio titanio 3. Los materiales intermetálicos poseen un número de portadores muy grande, por lo que en la conductividad térmica, a medida que aumenta la temperatura, se ve aumentado también el número de portadores. Cabe mencionar que el software Bootstrap 2 no toma en cuenta la conductividad térmica de la red, solo la contribución electrónica. La eficiencia termoeléctrica, la cual es mostrada en la figura 2D, observamos que inicialmente posee valores de 0,005 para LDA y 0,007 para GGA. Ambos valores comienzan a incrementarse a medida que aumenta la temperatura hasta llegar a un máximo de eficiencia de 0,175 para LDA y 0,185 para GGA alrededor de los 600 Kelvin.
Mediante la gráfica también podemos apreciar que la mayor contribución a la figura de mérito es por parte del coeficiente de Seebeck, seguido de la conductividad térmica y la conductividad eléctrica. En la literatura pudimos encontrar que intermetálicos basados en aluminio, como el hierro 2 vanadio aluminio, muestra un valor máximo de ZT alrededor de 0.30, por lo que en comparación, nuestro intermetálico posee un bajo rendimiento termoeléctrico. Esto se debe a una influencia en gran medida por la conductividad térmica del tipo electrónica que posee el compuesto. Finalmente, los resultados mostrados nos permiten concluir que el coeficiente de Seebeck muestra valores positivos debido a la presencia mayoritaria de poques de hueco en la cercanía del nivel de Fermi. Entre los mecanismos que afectan el coeficiente se evidencia un poder termoeléctrico difusional positivo controlado por los huecos, un arrastre fonónico controlado por electrones y una participación asociada a la interacción de electrones con otros entes estructurales en la red. La razón entre la conductividad eléctrica y la razón entre la conductividad térmica entre el tiempo de relajación muestran un incremento lineal a medida que aumenta la temperatura. Este comportamiento se relaciona a la forma de la distribución electrónica que existe en el compuesto. Finalmente, el máximo rendimiento termoeléctrico calculado para nuestro intermetálico fue de 0,175 para LDA y 0,185 para GGA alrededor de los 600 Kelvin, siendo bastante bajo en comparación a otros intermetálicos basados en el aluminio como el hierro 2 vanadio aluminio, lo cual se debe a una contribución electrónica de tipo térmica. Muchas gracias por su atención y si evidencian la última lámina pueden ver la figura donde se muestra nuestro compuesto intermetálico estudiado. Muchas gracias.